Saludos mis amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más con un nuevo mensaje de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En esta ocasión, aunque hemos hablado un poco, o lo hemos mencionado, mejor dicho, parte de este mensaje, pero no hemos hablado dando evidencia textual de este mensaje, pero en esta ocasión sí le vamos a presentar este mensaje a ustedes con evidencia textual para que usted esté persuadido por lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo que cuenta es lo que enseña la palabra de Dios. Un así dice Jehová. Recuerde que la verdad del cuarto ángel son verdades exclusivas, son verdades que usted no va a aprender a través del ministerio pastoral, y al contrario procurarán y le harán contra a este mensaje, porque ya está profetizado por la sierva de Dios, donde ella presenta en eventos últimos días que Dios toma a la persona de los comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y él demostrará que no depende de gente docta ingreída. Ellos dirán, ¿y cómo va a ser que nosotros con tanto tiempo en la obra y no habíamos comprendido esto? Y dice que se opondrán a tal mensaje. Así que es bueno que usted sepa que esta es la hora del cumplimiento de esa profecía dicha por la sierva de Dios, no solamente en eventos últimos días, sino que también aparece en otros escritos. El mensaje de esta ocasión lo hemos titulado ¿por qué tipo de pecado se hacía expiación en el santuario celestial? Y una vez apareciera la respuesta, ¿y por qué por ese tipo de pecado? Así que de inmediato podríamos decirle que el único pecado por el cual se hacía expiación, o sea, se hacía expiación en el santuario, era por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Y por qué por los pecados de ignorancia del pueblo? Porque durante el año los pecados que entraban en el santuario eran los pecados que se cometían por ignorancia, por error o equivocación. Y si este santuario, que es un pálido reflejo de lo que es el real, ¿qué sería en el verdadero santuario? Por eso es bueno que usted sepa que en el santuario Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre, y que la única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. ¿Y cuál es la inmundicia del hombre que entra a través del Cordero? Bueno, pues ya le mencionamos que es el pecado que se comete por ignorancia, por error o equivocación, que es lo mismo, lo que cambia es el término. Porque el que comete un error lo hace por ignorancia. El que peca por ignorancia comete un error porque está pecando y él lo está haciendo por ignorancia. Así que en el libro de Hebreos, capítulo 9, le invitamos que tome su Biblia, porque aquí vamos a hablar con Biblia en mano. Dice el libro de Hebreos 9:7 lo siguiente: pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tengo versión pechita. Es bueno que sepa que este mensaje lo vamos a analizar a la luz del santuario en el Antiguo Testamento. Aquí en esta versión dice, versión pechita, voy a leer nuevamente, porque la cita que acabé de leer, lo leí a la luz de la versión Reina Valera 60, que es la que expresa que pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versión pechita. Perdón, versión Reina Valera. La versión pechita dice, y por la transgresión del pueblo. Pero esta Biblia no usa la versión, no usa el término ignorancia, porque se da por sentado en esta versión bíblica que era por inadvertencia, por error, que los pecados entraban allí en el santuario, como lo vamos a demostrar más hacia adelante. Pero es bueno que usted tenga claro que el único pecado que entra en el santuario es el pecado que entra a través del segundo Adán, que es Cristo, o del Cordero, que es el mismo Cristo. Por lo tanto, en el santuario no entran los pecados del hombre en el primer Adán. Todos esos tipos de pecados al cual se nombra, a la cual dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esos pecados no entran en el santuario. Cristo pagó por los pecados de los pecadores, que es los pecados del hombre antes de su conversión. Pero Cristo no murió por los pecados del hombre después de su conversión. Los pecados del hombre después de su conversión, que son los que se cometen por ignorancia, por error de equivocación,
por eso pagará el diablo. Y los pecados conscientes y deliberados que comete el individuo después de su conversión, por eso pagará el individuo. Por eso dice que son cortados del pueblo, porque tienen que pagar. Así que es bueno que usted tome en cuenta eso. Hay 3 tipos de pecados, nada más hay 3, no hay más. Los teólogos hablan de 17, unos hablan de 18, hay quienes han puesto hasta 20 tipos de pecados. Pero todos esos tipos de pecados entran en uno de esos 3. El pecado de muerte, que es el pecado del individuo ante su conversión, por el cual paga Cristo. El pecado por ignorancia, que es el pecado del individuo, o pecado no de muerte también se le llama, que es el del individuo después de su conversión, que por ese paga el diablo. Y el pecado consciente y deliberado, que es el tercero, el que comete el individuo deliberadamente, ya sea antes o después de su conversión, porque si lo cometió antes y no aceptó a Cristo, tendrá que pagar a él. Y si aceptó a Cristo, había sido justificado, y una vez justificado que recibió el bautismo del agua y del Espíritu, agarró y cometió tales pecados, pues por eso tendrá que pagar él. Así que por el pecado deliberado, que es consciente, por eso se llama pecado consciente y deliberado, por ese no paga ni el diablo ni paga Cristo, paga el individuo. Así que yo le suelto a usted, mi amigo, si es de los que están en la iglesia, porque yo sé que en la iglesia hay personas que son temerosas de Dios, aman a Dios, cuidan su ley y están orando al Señor para que le libre del pecado. Pero sabemos que dentro de las iglesias hay una balsa de sinvergüenza, gente que han sido introducidos por el diablo, porque en la iglesia hay trigo y cizaña. La cizaña es introducida por el diablo para hacerla contra la verdad. Son aquellos que están encubriendo su pecado a través de un manto religioso, pero viven practicando todos los pecados que se practican en el mundo. Y ya yo he dado testimonio a ustedes, como aún dentro del mismo ministerio pastoral hay pastores que se acogen hasta las hermanas de la iglesia. Y ustedes ven eso en los sacerdotes, eso es un relajo. Ya ustedes saben que eso no hay ni para qué mencionarlo, eso habla de más. En el ministerio protestante, eso también es un relajo con la fornicación, los adulterios. Y en el ministerio pastoral adventista no se pone a un lado tampoco, porque también tengo evidencia y pongo a mi Dios por testigo que yo no debo de mentir. Que en el ministerio pastoral han habido pastores que se están cogiendo a las hermanas de la iglesia y embarazándolas, y cuando lo descubren, lo envían entonces a otro distrito. Y cuando envían a ese distrito, entonces lo envían a un campo a trabajar como departamental. Puedo dar evidencia de eso. Y no de un caso ni de 2, más casos que se han dado. Así que por lo tanto es bueno que usted sepa, que tenga claro, que la Biblia dice claramente, que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial, recayeron, es imposible ser renovado. Eso lo dice la palabra de Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo. Quiero que sepan, como una persona, y perdonen, vamos a continuar ahora este tema, pero quiero resaltarles, soy una persona que soy nacido y criado en la iglesia adventista del séptimo día. Anteriormente, cuando un pastor cometía tales pecados, era sacado del ministerio, nunca más volvía a ser pastor. Un anciano, cuando cometió un pecado de fornicación, ¿sabe qué pasaba? Esa persona era destituida, era defraternizado de la iglesia. Si la persona, ese anciano, volvía a ser bautizado, entraba como simple miembro de la iglesia, pero no podía volver a ser nunca más anciano. Eso era cuando, en tiempo atrás, está hablando de una persona nacida y criada en la iglesia adventista. Pero la iglesia ha cambiado, ha reformado, pero se ha reformado de la verdad para el error. Porque ahora hay ancianos, y han habido ancianos que han fornicado, han adulterado, lo han defraternizado, lo bautizan otra vez y lo vuelven a poner en la misma posición de anciano. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia de la cual lamentablemente los principios se han estado echando por el suelo. Por eso la iglesia actualmente no es lo que era antes. En tiempo atrás, cuando la iglesia estaba en su apogeo, la sierva de Dios había dicho que hacía falta una reforma dentro del pueblo de Dios. Ahora imagínense, la iglesia está peor todavía. ¿Qué se puede decir de la iglesia? Esto es un desorden, esto da pena, esto da asco lo que está pasando dentro de las iglesias. Por eso he dicho, y es algo claro, usted tiene que saberlo, y lo puede asegurar como que 2 más 2 son 4, que la iglesia a través de toda la historia ha fracasado y fracasará. La iglesia triunfará, pero es un remanente de la iglesia quien triunfa, pero no la iglesia. Escuche bien, la iglesia no triunfa. Quien triunfa es un remanente de la iglesia, porque la iglesia termina dividida en 2 partes y los fieles terminan fuera. Y los apóstatas, como son mayoría, se quedan dentro de 4 paredes. Así, mi hermano, que vamos a ver. Hebreos 9:7 dice claramente
que en el santuario se intercedía por los pecados de ignorancia, o sea, se hacía expiación. ¿Y por qué se hacía expiación en el santuario por los pecados de ignorancia? Porque a través del año, los pecados que entraban en el santuario eran los pecados que se cometían por ignorancia, por error de equivocación. Citamos Hebreos 9:7. Ahora vamos al Antiguo Testamento y le voy a invitar a que vayamos al libro de Levítico, capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos. Usted podrá leer eso, el capítulo completo allá. Voy a leer los versículos que hace énfasis en el tipo de pecado y la forma en cómo se llevaba, se hacía el sacrificio. Ya es otra cosa que usted lo lee en su casa. Pero aquí no tenemos tiempo para hablar de la forma, sino de lo que nos interesa enfatizar, que es el tipo de pecado por el cual se realizaban la forma o se omitía en el santuario. En el capítulo 4 de Levítico, en el verso 1 y 2, vamos a leer lo siguiente. Hablando Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Moisés. Jehová a Moisés. Así que Dios es quien está emitiendo las reglas del santuario, las leyes del santuario. No fue Moisés, ni es Moisés quien pone las reglas del santuario. Tampoco los pastores son los que deben de poner leyes en el santuario. Y quiero que sepa, por adelantado, mis amigos, los pastores o la iglesia, que hablar de iglesia como hablar del ministerio pastoral, porque son los que tienen la autoridad máxima, los pastores no son los que determinan lo que la iglesia debe de enseñar, lo que la Biblia debe de enseñar. Es la Biblia quien determina lo que la iglesia, o sea, el ministerio pastoral debe de enseñar. Cuando los pastores enseñan cosas que no son sostenidos por la Biblia, están hablando por boca del príncipe de la tiniebla, que es el diablo. Que le quede claro eso, no tenga dudas sobre eso. Así que dice Levítico capítulo 4, verso 1 y 2. Hablando Jehová a Moisés le dijo, habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que Jehová ha ordenado, que no deben de hacerse, y hace alguna de ellas, dice el verso 3, y si peca el sacerdote ungido, por razón de la culpa del pueblo, presentará ante Jehová por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Observe que aquí se dice, Jehová pone una ley, dice, cuando alguno por error. ¿Qué es un error? Un error es cuando usted hace algo que cree que lo está haciendo correctamente, pero está mal. Por eso dice, cuando alguno por error peque, entonces esa persona se da cuenta o se le informa a través de los hombres de visión. Entonces esa persona debe de reconocer su pecado, o sea, su falta, su pecado por error, va y lo transmite a través del santuario, lo lleva al santuario a través de los corderos, o el macho cabrío, el becerro, lo que sea, y entonces es admitido en el santuario. En el verso 13 y 14, el mismo libro de Levítico, capítulo 4, dice lo siguiente. Cuando toda la congregación de Israel cometa algún error, escuche bien, algún error, que esté encubierto a la asamblea, haciendo alguna de las cosas que Jehová ha ordenado que no deben hacerse y son culpables, y se llega a saber el pecado que cometieron. ¿Cuál es el pecado? Ya el verso 13 te dijo que era por error. Toda la asamblea presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Así que la Biblia dice en el verso 13, capítulo 4, verso 13, que cuando alguno haya errado, y mi versión pechista dice, haya cometido algún error, entonces va a realizar tal sacrificio. En el verso 22 del mismo libro de Levítico, capítulo 4, dice allí, si algún gobernante, ya estamos hablando rey, si algún gobernante pecare e hiciere por ignorancia alguna de las cosas que Jehová su Dios ordenó que no deben hacerse y es culpable, cuando se le haga saber el pecado que cometió, pero ¿cuál? Aquí dice por ignorancia. Estoy leyendo versión pechita, dice, por eso dice claramente el verso 22. Si algún gobernante pecare y hiciere por ignorancia, este es el pecado del ignorante. ¿Cuál es el ignorante? El ignorante era el gobernante. ¿Por qué era un ignorante? Porque él no conocía la ley del santuario. Por eso era que se recomendaba que los reyes deberían de tener el libro de la ley y conocerlo para que no cometa errores, porque en el santuario solamente se admite pecado por ignorancia, por error de equivocación. Así que el verso 23 dice que cuando se le haga saber el pecado que cometió, entonces podía llevar su sacrificio. En el verso 27 dice, cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia, dice aquí, por ignorancia,
Reina Valera 60 dice por hierro. Hierro es error. Error es ignorancia. Así que mi versión pechita dice, cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia y haga alguna de las cosas que Jehová ordenó que no se hicieran y es culpable, luego que se le haga saber el pecado cometido, llevará como su ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto por el pecado que cometió. Así que la Biblia dice por ignorancia. Así que es bueno que usted sepa que la ley del santuario dice por ignorancia. En el capítulo 5, hasta el capítulo 6, usted se va a notar que aquí habla del pecado del indolente. Mi versión pechita dice indolente. En la Reina Valera 60 dice ignorante. Aquí se presenta que cuando una persona tomaba algún cadáver, tocaba algún cadáver o algo, y lo hacía, y era un indolente, un ignorante, pues debería llevar un cordero, un sacrificio por el perdón de su pecado o por la purificación de esa contaminación. Pero observe que el que está siendo justificado fue porque cometió un pecado como por ignorancia, porque es un indolente, un ignorante. En el capítulo 6 de Levítico está el pecado por restitución. ¿Cuál es el pecado por restitución? Que si tú le robabas a una persona 100 pesos y tú querías ser justificado en el santuario, o sea, ser perdonado, antes de tú llevar tu cordero al santuario, tú tenías primeramente que restituir ese pecado. ¿Y cómo? Tú agarras, llevas los 100, le añades una quinta parte, que es un 20%. Cuando tú hayas dado los 120 pesos, entonces tú podías llevar el cordero y era justificado. O sea, tú no podías venir, robarle a tu prójimo lo que le correspondía, luego ir al santuario, llevar un cordero por el perdón de ese pecado sin antes restituir el pecado. La ley lo establece Dios y es Dios quien habla. Ese es el pecado por restitución. Así que el pecado por restitución, cuando el individuo era perdonado, era porque había restituido, ¿qué cosa? El daño. Y antes de proseguir, permítame decirle que en el libro 1 de Samuel, capítulo 2, verso 25, vayamos allá. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, verso 25, expresa lo siguiente. Si un hombre pecare contra otro hombre, podrá suplicar ante Jehová. Pero si un hombre pecare contra Jehová, ¿ante quién podrá hacer súplica? Tú a lo mejor dirás, ante Cristo. El problema está que quien sabe y determina es el Padre. Y el Padre le ha dado el juicio al Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno. Y como el Padre no anda perdonado los pecados conscientes y deliberados, no entra para eso, por lo tanto el Hijo va a interceder por un pecado de ignorancia, por el que peque por ignorancia, por un error o equivocación. Así que la Biblia dice aquí, si un hombre pecare contra otro hombre, podrá suplicar ante Jehová. Pero si un hombre pecare contra Jehová, ¿ante quién podrá hacer súplica? Y oye lo que dice el mismo verso más adelante. Sin embargo, ellos no prestaron atención a la voz de su padre, porque Jehová quería que murieran. ¿Sabe de qué está hablando este texto aquí? De los hijos de Elí. ¿Tú sabes quiénes eran los hijos de Elí? Elí era un sacerdote y los hijos de Elí conocían las leyes del santuario y ellos pecaron deliberadamente. Y dice aquí que ellos murieron porque Jehová quería que ellos murieran. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado deliberadamente. Porque en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado. Permíteme decirte, como este es un mensaje para todo el mundo, y posiblemente hay algunos que hayan pecado deliberadamente, o haya conocido el camino de justicia y se haya apartado y no conocía esta verdad, Dios te da una oportunidad. Porque como tú no sabías que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, te puede aferrar, como Jacob ante el ángel, a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Luego entonces que tú te aferras a la promesa de Dios, a Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, tú puedes decirle al Señor, Señor, yo conocía parte de la verdad, pero no la verdad porque yo no conocía esta verdad. Yo te suplico que tú me perdones. Entonces Cristo estaría dispuesto a interceder en el santuario celestial por ese pecado consciente y deliberado, pero que tú no sabías que en el santuario no se intercedía por pecado consciente y deliberado.
ese pecado entra como un pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque tú no lo sabías. Por eso dice la sierva de Dios, en Eventos Últimos Días, página 222, primer párrafo, edición vieja, que Cristo hizo provisión para cualquier tipo de pecado por ignorancia. Y tú acabas de recibir a través de este mensaje del cuarto ángel, a través de la verdad del cuarto ángel, que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado. Si alguien te enseña lo contrario, dile que es un ministro del diablo, porque eso no es cierto. Sea pastor o anciano, cualquiera que esté enseñando lo contrario está hablando por boca del príncipe de la tiniebla. Y hay de ti si tú te pones a enseñar lo contrario de lo que enseña la Biblia, porque te convierte en un agente del príncipe de la tiniebla, que es el diablo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú estás enseñando fuera de lo que realmente enseña la Biblia. Tengo que expresarme de esa manera, porque es lamentable que Cristo está al punto de salir del lugar santísimo y la iglesia no ha sido triunfante. La iglesia que va para el cielo no es la iglesia militante, es la iglesia triunfante. La iglesia tiene que ser triunfante antes que Cristo salga del lugar santísimo. Porque si Cristo salió al lugar santísimo, ¿cuándo va a ser la iglesia triunfante? Si ya Cristo no va a estar en el lugar santísimo para interceder por tu pecado. ¿Entendiste cuál es la seriedad de este mensaje? Esta es la hora de que usted tiene que soltar en banda a los pastores y tomar la Biblia, que es la que cuenta. Porque en las iglesias hay personas que lo que cuenta es lo que dicen los pastores. Y en la iglesia lo que cuenta no es lo que digan los pastores, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y en la iglesia, dice la Biblia que los peores enemigos son los de adentro. Y quiero que sepa que están adentro y al frente de la obra. Si no, pregúntale a Jesús. Porque los peores enemigos de Cristo estaban adentro y al frente de la obra. Los peores enemigos de los apóstoles estaban adentro y al frente de la obra. Los peores enemigos de los reformadores estaban dentro de su iglesia y al frente de la obra. Y los peores enemigos de los que han de enfrentar a los 144,000 o a quienes los 144,000 han de enfrentar son personas que son de adentro de las iglesias y están al frente de la obra. Son hombres de influencia, los peores enemigos de la verdad. Pero te voy a invitar a que vayamos al libro de Números, capítulo 15. Recuérdate que leímos el libro de Levítico, capítulo 4. Ahora vamos a leer el libro de Números, capítulo 15. Dice en el capítulo 15 del libro de Números, ahora vamos a leer, voy a comenzar a partir del verso 13. Usted podrá leer en su casa en los capítulos completos. Aquí no hay contradicción y no estamos sacando textos fuera de contexto. Dios me libre de hacer semejante cosa. Y por eso hemos estudiado un poco lo que es la hermenéutica, la exégesis, que es un texto dentro de su contexto, para no estar promoviendo disparate a través de la verdad del cuarto ángel. Pero no estamos dispuestos tampoco a presentar una parte de la verdad y ocultar la otra. Aquí este canal es para resaltar la verdad de que el ministerio pastoral no está dispuesto a enseñar a las iglesias, porque ni ellos mismos la están viviendo. Dice en el verso 13, toda la casa de Israel hará esta cosa de este modo al presentar la ofrenda en olor grato a Jehová. Y si el prosélito que viva entre ustedes o cualquiera que esté entre ustedes a través de sus generaciones presenta ofrenda y sacrificio de olor grato a Jehová, la presentará como ustedes lo hacen. Así que la ley era la misma para el de adentro y para el de afuera. Así que dice en el verso 22, ahora da detalle cómo era que ellos lo hacían. Dice allí, pero si pecare, estamos en Números capítulo 15, verso 22. Pero si pecaran inadvertidamente, oye cuál es el pecado que entraba en el santuario. Pero si pecaren inadvertidamente y no pusieren por obra todos estos mandamientos que Jehová dijo a Moisés, todo lo que le ordenó Jehová por medio de Moisés desde el día en que Jehová dio orden a Moisés en adelante a través de sus generaciones. Si el pecado se cometió inadvertidamente, Reina Valera 60, que es la que mayormente utiliza la persona, dice, pero si algunos pecaren por error, o si erraren, dicen, o por hierro. Mi versión pechita, que es más clara, y es una versión traducida del original hacia el español, dice claramente,
si el pecado se cometió inadvertidamente, así que un pecado inadvertido es un pecado no de muerte. ¿Por qué no de muerte? Porque es por ignorancia. Y dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Ay, mi madre, eso sí es fuerte. La Biblia dice, según Nahum 1:3, y hay otros textos que lo avalan, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Yo no sé de dónde se han inventado, dónde cabe en la mente, que Cristo en el santuario celestial va a interceder por una persona que está pecando deliberadamente, sabiendo que no debe hacer la cosa. Cuando la ley del santuario dice que Jehová, y el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo, porque Cristo era quien dirigía los destinos de Israel. Y aquí dice que era por inadvertencia que se admitían los pecados en el santuario, por error o equivocación. En el verso 24, que acabamos de leer, dice, si el pecado se cometió inadvertidamente. En el verso 25 dice, si el sacerdote llevara a cabo la expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y serán perdonados porque fue un pecado por inadvertencia. Otras dicen por yerro. Yerro es error. Error es inadvertidamente. Mi versión dice por inadvertencia. Traerán su ofrenda en sacrificio, una ofrenda a Jehová, y su ofrenda por los pecados es una ofrenda a Jehová por su ofensa. En el verso 27 del mismo libro de Números, capítulo 15, dice, del mismo modo, si alguna persona pecare inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año por su pecado. Pero miren que aquí dice claramente en el verso 27, del mismo modo, si alguna persona pecare inadvertidamente. Está mirando por qué era que se llevaba, cuál eran los pecados que era introducido en el santuario a través del Cordero. Los pecados por inadvertencia. Los pecados que eran por yerro, por ignorancia. Era por el pecado no de muerte, que es el pecado por ignorancia. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 15, 16 y 17, hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado no de muerte? El pecado por ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios no te consumía ni te iba a borrar tu nombre del libro de la vida si tu pecado iba a ser por ignorancia, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, tiene que tener claro, la Biblia dice claramente que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y no se te olvide, en la Biblia tú no podrás demostrar y ni comprobar que Dios haya justificado 2 veces un mismo pecado. Esto es serio y delicado que te estoy diciendo. Este mensaje es especialmente para los que han de ser parte de los 144,000 y van a vivir sin intercesión en el santuario celestial. Permíteme decirte, el pecador no puede vivir sin dejar de pecar. ¿Sabe por qué? Porque esa es su naturaleza y es normal. Pero el justo sí, el que ha sido participante de la naturaleza divina, el que ha recibido el bautismo del agua y del Espíritu, ese sí puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque Dios elimina el pecado, te limpia el pecado, somete el pecado, y como Él te hace participante de la naturaleza divina, te da un nuevo corazón, que es una nueva mente, la mente de Cristo. Ahora, el que no tiene la mente de Cristo no puede dejar pecar. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo, que es el que ha recibido el bautismo del agua y del Espíritu y ha experimentado la conversión, ese sí. Y luego vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de santificación. Porque en la iglesia hay personas que están en proceso de santificación y cada día están peores. Porque la gente no sabe que el que está en la carne está en proceso de entrega, el que está en el Espíritu está en proceso de santificación. Y los que están en proceso de santificación son los que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu. Y las personas que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu tienen el sello de Dios, un sellado, no puede volver hacia atrás. Porque dice la Biblia que mejor le hubiera sido no haber nacido, según el libro 2 de Pedro 2, 20 al 22. Así que el verso 28 dice claramente, el sacerdote hará expiación por la persona que pecó inadvertidamente ante Jehová, y te será hecha la expiación y será perdonada. Y yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano. Esto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ahora, bajo este nuevo pacto, bajo la sangre, ¿es menos? Hebreo 10 dice que no. Hebreo 10 dice que si cuando era a través de los sacrificios de los animales, el pecado, el que pecaba deliberadamente era consumido ahí mismo, ¿qué tú te crees ahora bajo el nuevo pacto? Igual, Dios lo que hace es que te desconecta del santuario, te deja vivo para que sigas gozándote tu mundo, y nunca más volverás a sentir deseo
de volver hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha muerto y el muerto no siente deseo por arrepentimiento. El muerto no tiene deseo. La Biblia dice que Dios es quien pone en ti, en el pecador, el sentir de venir hacia Dios, pero no en el muerto. ¿Para qué un muerto va a venir hacia Dios? Esto es serio que estamos diciendo. Yo antes decía, ¿cómo es? Personas que fueron mi influencia, que fueron mi mentor, o sea, mi maestro, mi ayo, que lo vi salir de la iglesia y nunca más volver. Y como personas que fueron maestros, que uno lo amaba, que lo quería, que uno procuraba de hablar con ellos. Entonces, al ver sido maestro de uno y haber enseñado a uno, de lo que decían, ¿qué tienes tú que enseñar a mí? Es verdad, porque ellos me habían enseñado a mí. Son personas que no volverán porque nunca más volverá a sentir el deseo. Y nada más volverían de una manera, ¿sabe cómo? Si el diablo lo lleva. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque no te olvides que en la iglesia está los que son introducidos por el diablo, los que son introducidos por Dios. Y los que son introducidos por el diablo son más que los que son introducidos por Dios. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte es la siguiente. ¿Tú qué tipo de feligre eres? ¿De los que han sido introducidos por el diablo para hacerla contra la verdad? Y no te olvides que los que están para hacerla contra la verdad están al frente de la obra mayormente. Los peores enemigos estaban al frente de la obra, los enemigos de Cristo. Los peores enemigos de los reformadores eran al frente de la obra. Los peores enemigos de los reformadores, de los apóstoles, eran al frente de la obra. Los peores enemigos están dentro y al frente de la obra. No en los bancos que están. No es que no hay, pero no están ahí los peores. Es al frente de la obra. Porque está el trigo y la cizaña. Entre los pastores, hay pastores que son trigo y cizaña, pero los que son del diablo, que son cizaña, son más que los que son trigo. Ancianos, hay más ancianos del diablo que ancianos de Dios, porque los ancianos del diablo que son introducidos por el diablo son más que los ancianos de Dios. Por eso que la iglesia termina dividida, los fieles terminan fuera y los transgresores terminan dentro de 4 paredes. Vamos a proseguir. En el mismo libro de Levítico, de Números, que es que estamos, capítulo 15, oiga lo que dice allí ahora, a la inversa. Pero la persona que transgreda intencionadamente, sea de entre ustedes o un prosélito, blasfema en presencia de Jehová, tal persona será excluida de entre su pueblo. Y como evidencia, ahí mismo te parece un relato de un individuo que estaba violando el sábado abiertamente, conociendo la verdad. Y ahí mismo te presenta el caso de la rebelión de Coré. Mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. No te olvides que dice el libro de Nahum, que ya hemos hablado sobre el tema del mensaje de Nahum a Nínive, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y Gálatas expresa claramente que Cristo no es ministro de pecado y pecadores. Cristo está ministrando. El único pecado que se intercede en los justos es por el pecado de ignorancia. Quiera el Señor que Él te pueda bendecir grandemente y que Él te ayude a hacer de aquello que te aferre como Jacob ante el ángel. Si eres de lo que ha caído y está en el suelo y no conocía esta verdad, y si eres de lo que está en la iglesia, que le pida a Él que te ayude a ser fiel y que te ayude a mantenerte de pie antes de que sea demasiado tarde. Yo espero que Dios te me pueda bendecir grandemente. Reflexiona en este mensaje porque este mensaje es muy serio. No te olvides que en el santuario solamente se está haciendo expiación por los pecados de ignorancia. Porque durante el año los pecados que entraban en el santuario eran los pecados por ignorancia. Dios te bendiga grandemente una vez más. Todavía puede tener una oportunidad si eres de aquello que no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado y tú has estado cometiendo pecado consciente y deliberado. Ahora es que hace falta tomar la Biblia estudiada, porque ahora es que tenemos que aprender Biblia. Porque solamente aquellos que estén afianzados en la palabra de Dios podrán recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios consiste en un afianzamiento de la verdad. Dios te me bendiga grandemente una vez más, te digo. Y que el resultado de este mensaje sea que haya un encuentro real con Cristo Jesús, que puedas recibir el sello de Dios, que puedas formar parte de la iglesia 144,000, que es la iglesia triunfante de Dios
y quien ha de decir en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Dios te bendiga y será hasta la próxima. No te olvides de suscribirte en el canal y compartir estos mensajes para que otros puedan ser salvos y puedan salir de su ignorancia. Bye.